estamos en este mes hablando acerca de la oración. La oración es un punto importante. Un punto importante en la vida del creyente. Bueno, en realidad es una práctica entre una persona y alguien superior. Errada, creo yo, en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, personalmente, por lo que encuentro en la Escritura, entiendo que no debemos orar a otras cosas, a otras personas más que a nuestro Dios. Sin embargo, existen creencias, pues sí, respeto las creencias. Creo que por la palabra de Dios están equivocados. De orar a santos, a personas como María, como los apóstoles, de acuerdo al calendario, algunos utilizan, ¿no?, para orar, no tal santo, tal, no creo que debemos hacer así. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y al único al cual debemos dirigirnos, la palabra de Dios nos enseña, es nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. La oración siempre es un medio de comunicación con Dios. Hay gente que lamentablemente pasa tiempo orando, pero orando a alguien equivocado, a un palo, a una piedra, a una persona que no es Dios. Personalmente, y creo que muchos de ustedes comparten esta creencia por lo que encontramos en la Escritura, están equivocados. En culturas orientales, a las cuales también respetamos, y no queremos ser ofensivos, sino es lo que entendemos en la palabra de Dios, pasan mucho tiempo orando, ¿no? Los musulmanes tienen el tiempo de la oración varias veces al día. Suena la bocina y entonces dice aquí 5 veces al día en dirección a la Meca oran ellos, ¿no? 5 veces al día. Donde estén suena la bocina y ellos se arrodillan y oran a su Dios. Cuánta devoción, cuánta entrega, cuánta pasión, pero qué equivocación. Y yo creo que si usted no está buscando al verdadero Dios, al Dios verdadero, a Jehová, y está orando a cualquier otro ser, por más respetuosa que seamos de las creencias, queremos decir respetuosamente, están equivocados. La única persona al cual nosotros podemos orar y quien escucha nuestras oraciones es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y tenemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo la vida de oración. Jesucristo no es que necesitaba como nosotros necesitamos orar. Nosotros lo necesitamos. Pero nuestro Señor Jesucristo no era alguien que necesitaba la oración, sino que Él buscaba orar porque Él quería. Él gustaba de orar porque Él quería tener comunión con su Padre. Y Él pasaba mucho tiempo orando. En medio de tantas actividades, en medio de tantas ¿cómo se dice? En medio de tantas actividades en el día, estar rodeado de tanta gente, Él siempre buscaba alejarse, Él siempre buscaba estar a solas con Dios, Él siempre buscaba estar delante de Dios. Y miren, Él sin necesitarlo y nosotros necesitándolo, a veces esas personas que están en nuestro entender, en el error, esas personas que están en nuestro entender equivocados, orando a quienes no pueden responder, oran más que nosotros. Y oran con más pasión, con más entrega que nosotros a nuestro Dios. ¿Cuántas veces en esta semana, cuánto tiempo en esta semana se puso a orar?
con qué devoción, con qué pasión se entregó a la oración. La verdad que es un hábito que descuidamos mucho, mucho. Queremos que haya cambios en nuestra vida, queremos que haya cambios en nuestra familia, pero pasamos poco tiempo en orar. Y entonces sufrimos las consecuencias, porque no orar es un hábito espiritual, es un hábito carnal, ¿no? Un hábito que no corresponde a un creyente. Jesucristo pasó orando mucho tiempo. Sus discípulos, al ver su vida de oración, dijeron: Señor, enséñanos a orar, queremos orar como tú. Él oró en diferentes ocasiones. Miren algunos pasajes para que ustedes vean cómo es que nuestro Señor oraba constantemente. Miren por favor Lucas capítulo 3 versículo 21. Lucas capítulo 3 versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús se fue bautizado. ¿Y qué dice? Y orando, el cielo se abrió. Lucas 3:21. Jesús oraba en ocasiones clave. Cuando se bautizó, Él oró. También cuando se transfiguró. Lucas capítulo 9, versículo 28. Lucas capítulo 9, versículo 28. Lucas capítulo 9, versículo 28. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte ¿a qué? A orar. Y en ese día Él se transfiguró. Entonces, estamos notando que Jesús no solo, oraba en todo momento, pero también oraba en circunstancias importantes. Miren por favor Juan 17. Juan 17. Juan 17 es un capítulo largo, ¿no? Y es un capítulo que habla de la oración de Jesús por sus discípulos, por sus seguidores y por nosotros, los que habíamos de creer en Él. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Él se pone a orar. Antes de ser capturado, antes de ser entregado, traicionado por Judas, Él se pone a orar. Mateo 26, 36 al 39 nos lo dice también, que antes de ser llevado preso, Él se puso a orar. Mateo 26, del 36 al 39, miren lo que dice. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entonces Jesús oraba constantemente, mantenía una estrecha relación con Dios, y mostraba a Él su cercanía a Dios a través de la oración. Miren otro pasaje, Lucas 23:34. Lucas 23:34. Está orando aquí y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Dónde estaba ahí Jesús orando? En la cruz. Miren, desde que se bautizó, cuando se transfiguró, antes de ser capturado, y ahora en la misma cruz, Él está orando. Él está buscando a su Padre. Miren otro pasaje, Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, nuestro Señor Jesucristo, era un hombre de oración. Y en la circunstancia más triste, más adversa, Él hablaba con Dios. Él hablaba con Dios. Ahora, no siempre sus oraciones eran largas, eran cortas, pero nos muestra que Él era un hombre que buscaba a Dios, buscaba a su Padre. Nosotros, que no somos Dios, que somos imperfectos, que somos pecadores, ¿no necesitaremos orar más?
La pregunta es, si lo necesitamos más, ¿por qué no oramos más? ¿Por qué los tiempos de oración son tiempos de ausencia de muchos de vosotros? ¿Por qué los tiempos de oración son tiempos en los cuales no necesitamos estar? ¿Por qué en vuestra casa, en vuestros hogares, pasamos más tiempo en el celular, en la televisión y nunca pasamos tiempo orando? Como si no lo necesitáramos. Como si no lo necesitáramos. Es más, Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante, note lo que dice. Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante. Note lo que dice. Y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando vivía entre nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nuestro Señor Jesucristo, en los días de su carne, cuando Él vivía entre nosotros, Él oraba. Él marcó su vida fue marcada con la oración. Entonces, eso nos enseña, nos debe llevar a la reflexión. Nuestro Señor, a quien seguimos, oraba mucho. Oraba en momentos importantes, oraba antes de tomar una decisión importante. Oraba en situaciones difíciles. Oraba a pesar de estar tan ocupado, como Él, a pesar de estar trabajando hasta muy tarde, descansó, recuperó sus energías y se levantó muy temprano, porque ese día seguramente iba a estar muy ocupado, entonces se levantó un poco más temprano, después de haber recuperado sus energías, y se puso a orar. Como nuestro Señor buscaba orar, no por necesidad, porque Él era Dios. Él buscaba su relación con su Padre. Nosotros lo necesitamos. Pregunto, ¿por qué no oramos como debemos? ¿Por qué no cambiamos esta manera de actuar y perseveramos en el hábito de la oración? Es algo que debemos aprender. Si nuestro Señor era un hombre de oración, nuestro maestro, nuestro líder, cuánto más nosotros que somos pecadores. Y en efecto, cuando uno analiza la vida de los primeros cristianos, es decir, de la iglesia primitiva, pues la iglesia primitiva era una iglesia que oraba mucho. ¿Por qué? Porque habían aprendido eso de su maestro, de su Señor. Y su Señor les había enseñado que la oración es algo crucial, no es algo que se debe postergar, ni algo que es reservado para los viejitos, para unos pocos. No, ni algo que debe hacer la gente que no tiene nada que hacer. No. La oración es algo que debe envolver tu vida y la vida de la iglesia. No estás haciendo bien cuando menosprecias o no tomas el tiempo para orar. Quizás no lo menosprecias, sino no te das el tiempo para orar. Miren Hechos 1:14. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿De quién estamos hablando aquí? De los 120 que estaban ahí. ¿Qué estaban haciendo ahí congregados? De miedo, asustados. Estaban orando. Estaban clamando a Dios, esperando que Dios obre. Yo creo que la vida de una iglesia mucho tiene que ver con la oración, con los hábitos básicos, ¿no? La predicación, la palabra de Dios y la oración. El congregarse. Pero noten cómo esta iglesia era una iglesia que oraba. No debes postergar los tiempos de oración. En privado, en tu secreto, lo que Dios ve como oras, respaldarlo con tu vida, porque nuestras oraciones deben ser respaldadas con nuestra obediencia. Dios oye al obediente, Dios oye al arrepentido, Dios oye al que le busca de corazón. Dios oye al sincero, no al hipócrita, no al falso, no al mentiroso. Dios quiere tener una relación personal con quien le busca de verdad. La sinceridad es una cuestión que no debemos dejar de lado. Si tú eres sincero, tu vida lo va a demostrar.
Y esta iglesia pasaba tiempo orando. Miren otro pasaje. Capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Casi la mitad del libro de Hechos, hermanos, más de la mitad, 17 capítulos de este libro hablan de orar o tienen una referencia a la oración. Hechos 2:42, miren lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las, ¿qué cosa? Oraciones. No es fácil. ¿Cómo sabemos que no es fácil? La palabra perseverar. Perseverar significa que haces todo tu esfuerzo para seguir. Todo tu esfuerzo. La oración es un tiempo donde uno hace una pausa para hablar con Dios. Es un tiempo dinámico, pero una dinámica diferente, que para algunos puede ser aburrido, para algunos puede ser no entretenido, pero es la dinámica de aquel que quiere tener comunión con su Padre y necesita tener comunión con su Padre. Los primeros cristianos perseveraban, se esforzaban. Esa es la idea de perseverar. Ay, pastor, es que no me nace. Pregúntese, ¿es cristiano? Hay que esforzarse en perseverar en la doctrina, en la palabra de Dios. De nada sirve orar si no está siguiendo la palabra de Dios. Por eso digo, en lo que yo entiendo, muchas personas oran con pasión, oran con mucha entrega, oran por horas, oran muy devotos, pero están equivocados porque oran a un palo, a una piedra, a un yeso. Oran a una persona que no es Dios, a un ser pecador, que fue piadoso seguramente, pero que no es Dios, que es un ídolo en muchos casos. La clave es perseverar en la Escritura, la comunión unos con otros, el congregarnos, es comunión unos con otros. Partimiento del pan, las ordenanzas y en las oraciones. Algo muy, muy importante, muy, muy básico, muy, muy fundamental, el estar orando juntos. No, pastor, yo oro en mi casa, Dios me ve en lo secreto. Qué bueno. Si usted lo hace, entonces usted no debe tener problemas para orar en público. Debe ser lo mejor que usted debe desear. Ánimo para orar en público. Miren por favor otro texto. Hechos 3:1. Hechos 3:1. Los apóstoles, como buenos seguidores del Señor Jesucristo, ellos también tenían tiempos de orar. Noten por favor. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. No, ellos tenían su tiempo para orar. Hechos capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos, ¿qué dice los apóstoles? En la oración y en el ministerio de la palabra. Ay, hermanos, el ministerio tiene muchas aristas. Desde el 2007 que yo estoy en el ministerio y he ido aprendiendo que el ministerio tiene muchas aristas. Hay muchas áreas que cubrir. Y son áreas que pueden llegar a ser tan grandes que nos pueden desviar de las dos únicas áreas a las cuales debemos dedicarnos por entero: la oración y la administración de la palabra. Y yo creo firmemente que las iglesias deben trabajar para que sus pastores se dediquen a la oración y al ministerio de la palabra. Los apóstoles, al ver que la iglesia iba creciendo y al ver que había problemas administrativos, ellos decidieron, con la autoridad que ellos tenían, de investir a otros hermanos para que se hagan cargo de esas responsabilidades,
para que ellos no descuiden la oración y el ministerio de la palabra. Los dos son importantes, son muy importantes. Una iglesia puede ser animosa, amorosa, amistosa. Uno puede sentirse como en su casa en una iglesia. Pero si no tienes la palabra de Dios, estás viviendo en un lugar donde te está llevando a la perdición. Tú puedes sentirte en ese lugar como si estuvieras en el cielo. Una vez alguien visitó un campo así santo y me dijo: Juan, yo estuve en ese lugar, en ese campo donde hay una iglesia grandota, me dice así, un templo grandote, y me dice, era como estar en el cielo. Pero en lo que yo entiendo, no les voy a decir qué grupo, ese grupo no predica la palabra de Dios. Entonces, aunque te sientas como en el cielo, estás engañado, estás yendo a la condenación. La predicación de la palabra es importantísima y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Creo que es la razón de ser de nosotros, los creyentes, pregonar la palabra de Dios. Pero la oración van juntos. Y los apóstoles dijeron, bueno, es tan importante la oración, al igual que la predicación, que si hay algo que nos va a quitar el tiempo, debemos darle a otro. Debemos darle a otro que se haga cargo para que nosotros tengamos el tiempo. Imagínense, ¿no? Dedicados a la predicación, a la enseñanza y a la oración. Ese debe ser el ministerio pastoral, el ministerio de hoy. Sin embargo, hermanos, podemos descuidar la oración y ocuparnos en la administración, ocuparnos en las cosas técnicas, en muchas cosas, y valorar el ministerio pastoral de otras maneras, ¿no? Este pastor es bueno por esto, pero nos olvidamos de lo más importante, la oración y el ministerio de la palabra. ¿Usted valora las enseñanzas de la palabra de Dios? Pues debe valorar también los tiempos de oración. La oración y la predicación de la palabra van de la mano. No está bien si usted es como una mesa coja, una silla coja. No está bien si usted solo está en los tiempos de la predicación, de la enseñanza. No, usted también debe estar en los tiempos de la oración. Y si usted es líder en alguna congregación, líder en la iglesia, debe tener prioridad en su vida de oración. Cuidado con descuidar la vida de oración, en privado y en público. Son necesarias las dos. Son necesarias las dos. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Miren otro pasaje. Hechos 12:5. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este pasaje nos enseña, como otros pasajes, que los creyentes oraban regularmente y oraban juntos. No solamente tenían oraciones en privado, oraban en grupo. Y por eso es importante la vida de oración en grupo. Dedicarnos a orar. ¿Qué significa? Venir, juntarnos en grupo, postrarnos de rodillas, buscar un ambiente o en la forma como uno dirija su corazón al Señor y orar. No hacer otra cosa. Para algunos va a ser aburrido, para algunos va a ser no entretenido. No lo entiende, no lo comprende, no ven el valor de la oración. Nosotros sí debemos verlo. La iglesia primitiva tenía en su afán esto de orar. Y bueno, yo quiero ayudarles, hermanos, en este tiempo. Nosotros tenemos tiempos para orar. Y como dije, la oración en privado es importante. La vida que respalda tu oración es muy importante. Y vamos a ver eso quizás el próximo domingo. Pero el hábito de orar en público es algo que no debemos descuidar.
no debemos ponerlo como lo más importante, es decir, como lo que descansa en nuestra vida espiritual, pero es algo que es consecuencia de una vida espiritual provechosa. Es decir, si tú estás bien con Dios, no vas a tener ningún problema en orar en público. Vas a hacerlo, vas a buscarlo, porque tú quieres estar con los hermanos y compartir con Dios. Con Dios. Si tú no conoces al Señor, es obvio que para ti la oración te va a parecer aburrido. Me acuerdo yo, hermanos, cómo mi abuelita nos enseñaba la vida cristiana. Uno era incrédulo, uno no sabía y uno le parecía aburrido la oración. Ella se postraba en su cama, se arrodillaba y nos hacía orar a nosotros allí. Nos levantaba tempranito y nos pellizcaba, nos ponía con sus uñas largas que tenía mi abuela, nos ponía despiertos para orar. A nosotros nos parecía molestoso, no lo entendíamos. No conocíamos a Dios, pero ahora que conocemos a Dios, no debe parecernos aburrido, no debe parecernos cansado, no debe parecernos tedioso, ni lo último que queremos hacer. Debe ser algo que debemos hacer constantemente. Como decía nuestro hermano Joás ayer en su programa, no debemos buscar a Dios al último, sino siempre, constantemente. No solo cuando tenemos luchas, dificultades. Y la oración en público, la oración en grupo, es algo que necesitamos hacer, que es consecuencia de una vida espiritual provechosa. Pero necesitamos orar. Nosotros no somos el Señor Jesucristo, que oraba porque quería tener comunión con su Padre nada más. Nosotros lo necesitamos. La oración va de la mano con la palabra de Dios. Usted no sea un cristiano cojo. Si usted es cristiano, busque tiempo de oración. Tenemos en la iglesia más tiempos para orar. ¿Está ahí usted? ¿En casa estás orando? ¿Estás buscando a Dios? Yo te animo de todo corazón. Persevera. La oración es importantísima. Es clave. Una oración respaldada con tu vida es muy, muy importante. No caigamos en la hipocresía de buscar a Dios solo en apariencia. Busquemos a Dios de todo corazón. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque aprendemos cómo los cristianos en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia de Hechos, ellos se esforzaban, Señor, por buscarte en oración. Había un compromiso, una pasión, una entrega. Señor, cuánta gente hoy día tiene ese compromiso, esa pasión, esa entrega, pero están orando a algo que no puede responder, a un ídolo. Y Señor, tú quieres que te oremos a ti, solo a ti, a nadie más. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra creencia en cuanto a ti. Y que cada vez que nos juntamos para orar, pues estén todos los que deben estar. Y si hay alguien que no entiende, Padre, la oración, ayúdale, Padre, si es que no es creyente, a arrepentirse, a convertirse. Los cristianos debemos anhelar orar, debemos anhelar con pasión estar en tu presencia. Los cristianos debemos deleitarnos en los tiempos de oración, que para algunos será aburrido, para nosotros debe ser un deleite sublime, algo maravilloso. Poder hablar con nuestro Dios y, como dice tu palabra, estar con otro creyente ahí a nuestro lado, clamándote, Señor, con sinceridad, no porque queremos figurar, sino con sinceridad, con una vida de oración que nos respalda. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque creo que tu iglesia va a crecer si es que nos sometemos a este buen hábito, Padre bueno. Gracias te doy, Padre, por este tiempo, que tu palabra llegue cabida en los corazones. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra, y esperamos que la palabra de Dios, como dijimos al orar, cale en nuestros corazones y se vea pues los frutos en nuestra vida. Que seamos personas, hombres, mujeres de oración. Si usted no conoce a Dios, búsquele de todo corazón, y va a ver que en el tiempo usted se va a dar cuenta que la oración es algo que se deleita
uno. No es algo aburrido, no es algo tedioso, no es una pérdida de tiempo, sino es algo que necesitamos como hijos de Dios. Que Dios le bendiga.